Estamos en la mesa de análisis internacional en este martes 25 de septiembre del 2018. Nos acompañan Susana Mangana, Javier Bonilla Sauz, Leonel Harari y Gustavo Calvo. Segundo tema, venimos a Brasil. Brasil ingresa en la recta final de la campaña electoral para la primera vuelta de los comicios presidenciales que tendrá lugar el próximo 7 de octubre. Estamos ahí, ¿no? El otro fin de semana. Según una encuesta de Ibope divulgada ayer, el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro se estancó en una intención de voto de 28% si comparamos con el anterior sondeo del 18 de septiembre. En cambio, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, creció 3 puntos, ubicándose ahora en 22%. En tercer lugar aparece el centroizquierdista Ciro Gómez, que se mantiene en 11%, seguido por el conservador Gerardo Alckmin, que sube de 7 a 8%, y por la ambientalista Marina Silva, que cae de 6 a 5%. Estos son los números, ahora que ya se ha ido consolidando entre la gente el dato de que Fernando Haddad es Lula, entre comillas, de que el PT no tiene a Lula como candidato, sino que ha nombrado a Fernando Haddad. Según Ibope, en el balotaje previsto para el 28 de octubre, Haddad triunfaría con el 43% de los votos frente a 37% de Bolsonaro. En el sondeo anterior había un empate entre ambos en el 40%. ¿Quién larga? Javier, va Javier. Me parece interesante, quizás eso revela alguna falla de cálculo de Lula, ¿no? En realidad, Haddad no sube 2 o 3 puntos, eso es entre las últimas dos. En realidad, del 11 de septiembre, que coincide más o menos en el momento en que la candidatura de Lula se desploma, digamos, sube de 7 a 22%. Si hacemos toda la serie, o sea, sube de 7 a 22%. Mi pregunta es, si Lula hubiese, digamos, declinado antes, ¿cuánto hubiese podido subir más arriba? Digo, yo sé que estás en contra de eso. Es política ficción. Es política ficción. Pero digo, me llamó la atención porque no sé cuál es bueno, es la misma de Ibope, pero no sé qué periódico es que lo publica. Datafolla, es muy llamativo el rojo, ¿no? Entonces, en realidad, si hacemos la tendencia general, esto coincide casi con este 7% de Haddad, es el Haddad con Lula todavía no renunciando, digamos. Sí. Javier, vamos mirando una gráfica que los oyentes no pueden ver. Claro, es un problema. Ahora después la vamos a poner en la versión de esta mesa en la web. Porque a mí me llamó la atención cuando lo vi eso. Me pareció muy importante y me hice la pregunta hasta dónde Lula, en su defensa, que es muy legítima para su posición, no estiró demasiado, ¿verdad? Y le recortó posible. De cualquier manera, bueno, vienen dando los números. Quizás comentar también que me parece que ha sido un poco tardío, ¿no? Tardía la reacción de intelectuales, artistas que ahora deciden juntar firmas, salir a las redes sociales. Lo habían hecho ya mujeres antes, en el mismo sentido de contrarrestar el alza, ¿no?, de este personaje también singular que es Bolsonaro. Ya sabemos que siempre decimos que Brasil es un continente que da para mucho, pero es ciertamente preocupante que una persona con estos dichos tan misógino, tan racista, que se haya atrevido a decir que él no violaría a una política porque era demasiado fea para merecerlo, y luego tiene que salir a desdecirse y decir que era una broma, por supuesto de muy mal gusto, y una persona que es abiertamente racista, ¿no?, que asimila a la mujer negra con promiscuidad, a la mujer afrodescendiente, la llama negra directamente, o preta. Bueno, a mí realmente me parece realmente triste, pero es la realidad que tenemos, con la que tenemos que lidiar. Mientras una Angela Merkel tiene que destituir al jefe de los servicios de inteligencia en Alemania porque ve que hay un auge del filonazismo, tenemos también un candidato a presidente que realmente ocurre un poquito lo que sucedió con Marine Le Pen y Macron en Francia en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Todos estamos esperando a que nos llegue. Es casi Orbán también. Claro, ¿Quién es Orbán? Víctor Orbán, el presidente de Hungría. Bueno, que se niega a recibir refugiados, pero encima quiere demandar a la Unión
Europea porque transitan por su territorio, el colmo. Porque pero bueno, le gastan la tierra. Claro, le gastan la tierra o se la fean. Volviendo a Brasil, a mí me parece que reaccionaron tarde porque mientras Lula era el candidato se especulaba con que realmente iba a arrastrar ese caudal de votos sindicalista de los trabajadores, pero claro, como tú dices, fue tan tardía su retirada que me parece que perjudicó al propio Haddad. Yo voy a pronunciarlo como se dice en árabe porque es con H aspirada y significa Haddad, el herrero. ¿Y cómo se dice en Brasil? En Brasil, la verdad que no lo mira. Haddadi. Será Haddadi. Haddadi. O candidato Haddadi. Pero bueno, este señor Haddad, seguramente de origen libanés, tendré que investigar si es libanés o de alguna otra nacionalidad, pero arriesgo a decir que sí. Bueno, a mí me parece interesante que todos estamos apostando a que llegue en segunda vuelta, ¿verdad? Pero es muy triste ver que en un país tan cercano al Uruguay este tipo de expresiones todavía sean validadas por aquellos que lo votan. Sí, perdón. Ya sé que Javier va a decir que estoy contradiciéndolo nuevamente, pero yo lo veo un poco al revés, si me disculpan el punto de vista, digo, yo creo que Lula, justamente su estrategia fue esperar hasta el último momento. Yo creo que Lula de alguna manera sabía, y como, yo qué sé, yo lo sospechaba, y algún amigo mío que está en Brasil me dice lo mismo, todos sabíamos que los votos iban a ir a Haddad. El tema es cuándo, el tema es si iban a ir a Haddad y después había un periodo de decantación. Entonces yo pienso que Lula lo que hizo fue esperar hasta el último momento para que esos votos, tarde o temprano, se vuelquen casi a ciegas a Haddad. Acá tengo un oyente, Edgardo, que dice lo mismo que tú. La realidad demuestra lo correcto que fue el cambio sobre la hora. De esa manera no se expuso al nuevo candidato. No, todos los votantes de Lula a ojos cerrados votan a Haddad ahora porque queda poco tiempo. Entonces, esa gráfica que muestra Javier se explica así. Haddad, creo que va a ir a segunda vuelta. Creo que además el empuje va a ser tal que quizás gane la presidencia. Y yo me preguntaba, cosa curiosa, ¿no? Yo me preguntaba cómo lograríamos si quisiéramos hablar de Trump acá. Y también acá está Trump, eso es lo que se llama Bolsonaro. ¿Tá? O sea, tenemos tenés varios oyentes en la misma. Exacta, y sí, acá es Trump, acá se llama Bolsonaro. Fernando y Haddad dice, Jair Bolsonaro igual Donald Trump. Exactamente. Ese tema me pero parece ese más juego, importante. Pero ese juego, en realidad, buscado no por Bolsonaro, buscado no por Lula, es el juego que está pautando esta elección, y yo pienso que le va a hacer daño a Brasil. La estrategia de todo el mundo ha sido polarizar. Es decir, está polarizado. Trump versus Lula. ¿Tá? Si queremos hacer un cómic, podríamos hacerlo con esa frase. Un dramático, no un cómic. Sí, sería un dramático. Los dos actores son polarizantes. Es que los dos actores son polarizantes. Tanto por eso Haddad, o Lula. Por eso Lula también es un polarizador. Se derrumbó la derecha. Alckmin, que del PSDB, está en un 6%, o en un 7%, y va a bajar, va a seguir bajando. ¿Tá? Por eso Marina no pudo despegar. La polarización lleva a eso. ¿Tá? Es una estrategia que en muchos países ha dado resultado, pero el problema es cómo queda el país después de eso. A mí hay dos temas que me preocupan, uno más general y el otro más local. El más general es que Bolsonaro, como Trump, como Orbán, como Erdogan, como tantos otros, representan una expresión del momento histórico que estamos viviendo, en el que hay efectivamente una radicalización, respuesta a las angustias de sus propios pueblos y naciones, de una globalización que no rindió igual para todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Con eso los demagogos aprovechan. Eso es un déficit de la democracia. Hubo un momento en que la democracia se fractura, es incapaz de llevar los deseos de la gente y representarlos, que para eso fue inventada, y quedan en el aire y son manejados por gente que tiene sus propios objetivos. Ese es el tema general. El tema local que me preocupa es que la existencia de estos tipos, como Bolsonaro y otros siniestros, legitima, en cierto sentido, algunos fachos locales que tenemos acá también. Si aquel se anima a decir las bestialidades que dicen, vamos a tener unos cuantos uniformados que se van a sacar también y animarse a decirlo. Y eso sí es un peligro, porque en todos lados está el gusano metido. Si ven que puede sacar la cabecita... No tiene por qué tener uniforme. Mirá que los Kirchner venían sin uniforme. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Dije lo del uniforme porque Bolsonaro, capitán, fue capitán. Del ejército. Es la única razón. Trump tampoco. Trump...
hubiera agarrado una pistola y no sabía de qué lado había que apuntar. Leo, eso ha sido un Lo tema, que hubiera sido una suerte eso para ha sido un tema. Pero Javier acaba de meter en esa misma bolsa a los Kirchner. Claro. Ojo. Yo no voy a entrar en ese debate porque no tenemos tiempo. Es que esas modalidades no tienen ideología. ¿Puedo hacer un matiz a lo de Leo? Perdón, porque termino. Estoy de acuerdo con decir, la medida que tenemos una crisis de la democracia liberal, una crisis, un cuestionamiento por la vía de la globalización y más cosas. Yo quiero un matiz a eso. El auge populista es la respuesta a esa crisis. Y el ejemplo, uno de los ejemplos más flagrantes del populismo, del neopopulismo, son los Kirchner, que no vamos a entrar en el detalle, ¿no? O saco los cuadernos. Yo dije que esa discusión, yo lo que quería terminar es con eso, que estamos frente a un fenómeno al mismo tiempo global, los Bolsonaros de este mundo, y al mismo tiempo que tiene repercusiones aquí, diferentes que la que tiene la relación con Estados Unidos, con Trump, porque nosotros nos acomodamos en otro tipo de cosas y el efecto va a ser menor y va a ser más global. Es decir, vamos a sufrir lo que sufrirán tantos otros países. En cambio, Brasil, que lo tenemos, nos frotamos con ellos, va a tener mayor efecto. La ideología rampante y al mismo tiempo exteriorizada legitima a algunos tipos que antes no se animaban a hablar. Ese es un peligro que yo creo que solo el único antídoto es más democracia, más libertad, más soberanía más para la gente. Que no hay que esperar a llegar contra las cuerdas para reaccionar. A mí me parece interesante hacer un matiz. Yo vengo trabajando todo este tema de lo global, la globalización, cómo afecta a distintas regiones. Coincido, la mirada, digamos, rápida indicaría que no ha tocado con su varita mágica por igual a todos los países. Pero en realidad yo creo que podemos introducir otro matiz, y es que la globalización sí ha rendido para todos los países, algunos más, algunos menos, pero lo que ha cambiado la globalización es que el acceso a la información hoy es mucho mayor. Entonces aquellos que son los Erdogan, es decir, aquellos que son fascistas o aquellos que tienen ese discurso facilongo populista de a grandes males, remedios muy sencillos, ¿no? La culpa la tiene el inmigrante, como dice Trump, o la culpa la tienen los musulmanes, como se dice también en Europa. Es decir, hoy los fascistas están más expuestos que antes. Entonces ellos también tienen ese tipo de recurso fácil de salir a decir vamos a devolver grandeza a América o vamos a, por ejemplo, limitar la llegada aquí diríais los planchas, ¿no? Los terrajas, es decir, la chusma, ¿verdad? Había antes un tertuliano que decía una palabra que no la entendía. Hoy estoy para los dichos. ¿Os acordáis de Connie cuando hablaba de la runfla? Es decir, cuando llega esa runfla por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, personajes como Bolsonaro, pero también los Erdogan, que persiguen así a troche y mocha a todo el que opine y piense y huela diferente, sienta diferente a él. Bueno, yo creo que justamente la globalización lo que ha permitido es que siga habiendo injusticias, pero están mucho más expuestas. Entonces, lo peligroso aquí es que Brasil nos queda demasiado cerca y me parece que no tenemos que quedarnos solo con la imagen de que es una caricatura del Brasil jocoso, sino que realmente si es verdad o no que vamos al estribo de Brasil. De jocoso no tiene por eso, nada. me parece que es importante tomar los recaudos, ¿no? Y poner las barbas a remojo. Y para ello, insisto, desde mi atalaya, yo entiendo que hay que volcarse a la educación, el volver a recuperar esa idea de por qué hay que tolerar al diferente, por qué hay que ser respetuoso con el que tiene una diferente etnia, una minusvalía, pero que puede tener otros valores, puede tener algo, digamos, que te supera a ti en habilidades. Entonces a mí me parece que para eso hay que educar también en democracia y ponerla en valor. Sí, muy cortita, Aleo, es un tema recurrente en estas mesas muchas veces en conversaciones fuera del aire. ¿Cuánto de estos temas en realidad tocan nuestra quehacer cotidiano o nuestros problemas internos? Y todo nos moja, todo nos toca. Referente a este tema de Bolsonaro y eso, es cierto que hay un aspecto global, pero yo no me resisto a veces a verlo como 4 o 5 neonazis que se juntan en un cuartito, salen del cuartito y nosotros entramos en una especie de autismo donde ellos tocan su flauta y nosotros nos convertimos mágicamente sin entender por qué. No, por algo. En el panorama electoral de Europa, en los últimos 4 años, 100 millones de personas cambiaron de opción electoral. Simplemente cambiaron de opinión. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué abandonaron la socialdemocracia? Claro. Quizás nos sorprendamos de ver que un gobierno de repente que sobreregula, que alimenta políticas sociales que después no puede cumplir porque ni siquiera tiene dinero para abrir un departamento en un ministerio. Bueno, eso también es populismo. Entonces, de alguna manera, Macron también hace algo de eso. Por ejemplo, entonces quizás tengamos que gobernar más lúcidamente y ahí evitemos este tipo de cosas. Pensar que la inteligencia resuelve los problemas es una ingenuidad mayor,
porque la inteligencia es nada más que un elemento entre todos los elementos sentido común, de la sentido mesa. común. No, que no, el menos común de los sentidos. No, es otro debate en el que no puedo entrar. Otro tema, Bolsonaro, y vosotros como buenos uruguayos seguramente lo habéis dejado un poco aparcado al costado. A mí, como suelo trabajar esa temática del hecho religioso, es un hombre que niega el Estado laico, Bolsonaro. O sea, él dice que tiene que ser cristiano, las minorías plegarse a las mayorías y si no marcharse, mudarse de país. Y el tema, el hecho religioso sí cuenta en un país como Brasil, que ya sabéis que tienen bancada evangélica, que tienen muchos telepredicadores como Malasaña y otros, Marina Silva también. Entonces, a ver, eso en Uruguay parecería casi un chiste, ¿verdad? Porque lo religioso está muy separado de lo político, pero acordaros que no es así para millones en el mundo, toda India, 1.730 millones de musulmanes. O sea, también el hecho religioso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar estas cuestiones. 10 de la mañana y 7 minutos.